Buenos días, chicos. Vamos a solucionar los problemas de esta semana, ¿vale? De la semana 3 y 4 de noviembre. Dice así, el primero. Dice, se ha encontrado que la velocidad de la reacción de A en estado gaseoso más 2 de B en estado gaseoso para dar C en estado gaseoso solo depende de la temperatura y de la concentración de A, de manera que si ésta se triplica, también se triplica la velocidad de reacción. Vale. Que todo lo que nos han dicho, ¿vale? Nos permite calcular la ecuación de velocidad, ¿vale? Entonces, que dependa de la temperatura, eso es debido a la constante cinética, ¿vale? De la ecuación de cinética, ¿vale? Y que dependa solo de A significa que en esta va a aparecer la concentración de A elevado a X y que no va a aparecer B. Por tanto, como B no va a aparecer en esa ecuación porque la velocidad no depende de la concentración de B, el orden de B va a ser 0, ¿vale? Si al triplicar la concentración de A se triplica la velocidad de B, esto nos permitirá calcular el orden de reacción de A, que de momento no lo sabemos. Por eso escribimos que la velocidad de reacción es igual a K partido de la concentración de A elevado a X. Para ello he supuesto dos experimentos, ¿vale? En un primer experimento, la concentración de A va a ser C sub A y nos va a salir una velocidad de V1, ¿vale? En el segundo experimento vamos a poner 3 veces la concentración anterior, es decir, 3 veces C sub A. Y nos va a salir una velocidad 2, que por lo que nos han dicho en el enunciado, si multiplicamos por 3 la concentración, deberá ser 3 veces V1, ¿vale? Si escribimos ahora la ecuación de velocidad para el experimento 1, nos saldrá la constante por la concentración de A, C sub A elevado a X. Y para el caso 2 tenemos que la velocidad 2 es igual a la constante cinética A por la concentración de A, que ahora es 3 veces C sub A elevado a X. Aplicando las propiedades de las matemáticas que dice que la potencia de un producto es el producto de las potencias, nos queda que esto es igual a K, la constante cinética, por C sub A elevado a X por 3 elevado a X, ¿vale? Sustituimos estos valores de las velocidades en esta ecuación que dice que la velocidad 2 es 3 veces la velocidad 1 y nos queda que la velocidad 2, es decir, K por C sub A elevado a X por 3 elevado a X, es igual, ¿vale?, a 3 por la velocidad 1, es decir, K, ¿vale?, por C sub A elevado a X. Se nos simplifica la K y la C sub A elevado a X y nos queda que 3 elevado a X es igual a 3. La única solución posible para esto es que X sea igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos los órdenes de reacción, ¿vale? El de A va a ser 1, el de B es 0. Y la suma de los dos, 0 más 1, me da el orden total, que es 1 también. También sabemos la ecuación de la velocidad, porque ya sabemos que X es igual a 1. Se queda como V igual a K por la concentración de A. En el apartado C nos preguntan cómo va a cambiar la concentración de A y de B, ¿vale? Que justifiquemos. Pues eso depende única y exclusivamente de la estequiometría de la reacción. Y la reacción dice que cuando desaparece una molécula de A, desaparecerán 2 de B. Por lo tanto, la variación de la concentración de A será siempre la mitad de la variación de la concentración de B. ¿De acuerdo? Es decir, varía más lentamente. Con lo cual el supuesto del apartado C es falso. Cuando dicen que el reactivo A cambia más deprisa su concentración, es mentira, cambia más despacio, ¿vale? Cambia a la mitad de la concentración del reactivo B, ¿vale? Y para el último apartado, para explicar cómo afecta a la velocidad de reacción una disminución del volumen, pues es muy sencillo. Si disminuye el volumen, eso significa que tenemos la misma cantidad de A en menos volumen, por lo tanto, eso significa que la concentración será mayor. Acordaos, la concentración es una especie de densidad. Entonces,
si pasamos de tener mucho espacio a tener poco espacio, la densidad aumenta, ¿vale? Estamos más apelotonados, más juntitos, eso significa que mayor, ¿de acuerdo? Si aumenta la concentración, como la concentración de A es directamente proporcional a la velocidad de reacción, eso es lo que dice nuestra ecuación de velocidad, aumentará la velocidad de reacción, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer el segundo problema, que es el cuarto, ¿vale? Entonces, dice, se ha llevado a cabo la reacción A en estado gaseoso más 2B en estado gaseoso para 2C en estado gaseoso, en dos condiciones experimentales diferentes, obteniéndose que la ecuación de velocidad, ¿vale? V es igual a K por la concentración de B. Y los siguientes valores de energías, ¿vale? Pues los que aparecen en la tabla. Ahora los comentamos. ¿Qué podemos decir para empezar? Que la concentración de A no aparece. Si la concentración de un reactivo no aparece en la ecuación de velocidad, ese reactivo no influye en la velocidad y es de orden cero, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Si veis en la tabla, la variación de la entalpía, que es delta dH, no cambia, es la misma siempre, porque esto no depende de las condiciones en que se lleva a cabo la reacción, sino depende única y exclusivamente de la reacción, ¿vale? En la gráfica entálpica se ve como la diferencia, ¿vale? La diferencia entre el nivel energético de los reactivos, que son A y B, y el nivel energético de los productos, que es C. Como es negativa la entalpía, eso significa que la reacción es exotérmica y los productos, el nivel energético de los productos está por debajo del nivel energético de los reactivos. Esta diferencia es exactamente los 0,3 kilojulios moles. Entonces, por otro lado, nos da la energía de activación. La energía de activación es la barrera que hay que superar, la barrera energética que hay que superar para poder llevar a cabo la reacción. Si no lo superas, no se produce la reacción, ¿vale? Entonces el camino 1, que es el rojo, tiene una barrera energética de 2 kilojulios mol. Y el camino 2, que es el amarillo, tiene una barrera energética de 0,5 kilojulios mol. Eso significa, ¿vale?, que cuanto mayor sea la barrera energética, más lento será el proceso. Es decir, el camino 1 será el lento y el 2 será el rápido, ¿vale? Con esto justificamos el apartado A, donde nos preguntan qué experimento tendrá la reacción más lenta. La reacción en el experimento 1 es más lenta porque tiene una mayor barrera energética, ¿vale? Y esto ralentiza la velocidad. B. Explique cómo se modifica la velocidad de la reacción al duplicar la concentración inicial de A. Bueno, la ecuación de velocidad que nos han dado, está aquí, dice que es igual a K por la concentración de B. Como A no aparece, no tiene ninguna influencia en la velocidad. Y entonces no modificará al duplicar la concentración inicial de A, no se duplica la velocidad. ¿De acuerdo? C. Determina el orden total de la reacción. El orden total es la suma de todos los exponentes, es decir, 1 más 0, 1, ¿vale? Es el orden total. Y las unidades de la constante de velocidad. Bueno, esto es lo de siempre. La velocidad tiene con unidades de molar partido segundo, ¿vale? Y la concentración de B es molar. Entonces, molar y molar se va y queda que la constante es igual a 1 partido del segundo, es decir, segundos a la menos 1. Esas serán las unidades de la constante cinética. Y por último tenemos que justificar cómo afecta la velocidad de un aumento de temperatura. Para ello vamos a recurrir a la ecuación de Arrhenius, que nos relaciona la constante cinética de la velocidad con el factor de frecuencia de choques, ¿vale? A nos da más o menos qué choques son efectivos en la energía de activación y la temperatura, ¿vale? Entonces, si cambiamos la temperatura, manteniendo A y la energía de activación no va a cambiar, lógicamente. ¿Qué pasará? Al aumentar T, R en la energía de activación dividido entre RT va a disminuir. ¿Por qué? Porque la T está dividiendo. Si es más grande, divides más y el resultado es más pequeño, ¿vale? Si el exponente de la exponencial es más pequeño, E elevado a
esta fracción también va a disminuir, porque si disminuye el exponente, disminuye también elevado a ese exponente. Es decir, que la fracción esta, donde pone a partido de la exponencial esta, como la exponencial esta es más pequeña, estás dividiendo por algo más pequeño, el resultado es que el cociente es más grande, ¿vale? Aumenta el cociente, que es la constante cinética, ¿vale? Hemos llegado a la conclusión de que un aumento de temperatura aumenta la constante cinética. Y si aumenta la constante cinética, aumenta la velocidad, porque es directamente proporcional la velocidad a la constante cinética. ¿Vale? Esto sería todo, chicos. Hasta luego.